Bueno, hermanos, en todo caso vamos a Proverbios 18.3, por favor. Proverbios 18.3. ¿Sí? ¿Ya lo hemos encontrado, por favor? Proverbios 18.3. Amén, amén, amén. Por favor, ayúdenme con vuestro amén. Proverbios 18.3. El Proverbios 18.3 dice lo siguiente. Cuando llega el impío, llega también el desprecio, y con la deshonra viene la afrenta. El tema de hoy, queridos hermanos, lo he titulado como el retrato de un burlón. El retrato de un burlón. ¿Alguien conoce cómo es un burlón, hermanos? ¿Han conocido alguna vez a alguien que es burlón? O también alguien que es burlona. ¿Conocen, hermanos? Estoy hablando de un ser extremadamente desconocido para ustedes. Veo caras de extrañeza en sus rostros. ¿Conocen a alguien burlón? Sí, ¿no? ¿Cómo es alguien burlón? Quisiera que me ayuden, por favor. ¿Cómo es alguien burlón? Que se burla. Dícese de aquella persona que se burla. Mi hermana, muy bien. ¿Cómo es una persona burlona? Más o menos. ¿Qué dirían? Ridiculiza a los demás. Ridiculiza a los demás, excelente ejemplo. Algo más de una característica de alguien burlón. Todo es una broma. Todo es una broma, todo es un chiste. ¿Sí? No se toma nada en serio, correcto, correcto. ¿Algo más de una característica de un burlón, hermanos? No mide las consecuencias de sus palabras, correcto. Quiere caer simpático a todos. Quiere caer simpático a todos, buena observación. Exalta los defectos de otras personas. Exalta los defectos de otras personas. Y lastima a las personas. Es una ironía, ¿no? Mientras quiere caer al mismo tiempo termina lastimándolas. Pero es cierto. Amén, hermanos. Ya estamos terminando la prédica, la enseñanza, hermanos. Gracias. Me ayudan al trabajo. Gracias. Ese es un burlón. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Cuando llega el impío, porque finalmente llama, esto es lo interesante de la palabra de Dios, dice que el burlón es un impío. Eso es lo interesante, queridos hermanos. Para nosotros, de pronto, el burlón es alguien, no sé, gracioso, que está haciendo sus bromitas, etc. Pero yo quiero que vean acá, queridos hermanos, que la Biblia está diciendo que el burlón es un impío. El impío, y acá dice, bueno, yo tengo la versión Nueva Biblia de las Américas, de pronto en la Reina Valera y en otras difiera un poquito, pero el sentido es el mismo, por favor. Alguien que lo tenga en Reina Valera, para que quede claro. Alguien que tenga en Reina Valera, Proverbios 18.3. Ya. Si alguien le puede dar un micro, por favor. O Nico, también creo que tú tienes ¿Lo tienes en Reina Valera? Sí. Ya, por favor, si lo puedes leer con el micro. A ver, pastor. Proverbios 18.3. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Correcto. Es el mismo sentido. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre el impío. El impío, donde quiera que vaya, es propenso a arrojar desprecio hacia el rostro de cada persona. Esa es la característica del impío. Desprecia a las personas, se burla de las personas. Las circunstancias o debilidades de su prójimo le dan material al impío para poder menospreciarla y para poder burlarse de esa persona. Particularmente en la palabra de Dios vemos que el impío y el burlón, valga la redundancia, se burlan de alguien en particular, del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es objeto de afrenta de los impíos. Cuando ve a un creyente, a un cristiano estar serio, lo acusa y le dice, este es muy pesimista. Cuando ve que el creyente está alegre, va a decir, este es un hombre muy ligero. Y por favor, si no me creen, si piensan que exagero, vamos por favor a Mateo 11, 18 al 19. Vamos rápidamente a Mateo 11, del 18 al 19. Mateo. Para los que han llegado un poquito tarde, estamos hablando sobre las personas, el burlón. Una característica del impío es que es un burlón. Y vamos a leer rápidamente Mateo 11, 18 al 19. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, ¿y qué dijeron? Demonio tiene. Miren acá lo interesante. Para el burlón, todo lo que haga el creyente siempre va a estar mal. Básicamente es eso. ¿No es cierto? 19. Vino el Hijo del Hombre
que come y bebe, ¿y qué dicen? He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ese es el problema con el burlón y con el impío, hermanos. Trata de encontrar siempre una falta en el prójimo. Es una persona que mira a alguien, pero las mira solamente para ver qué defectos puede tener. ¿Qué defectos puede tener? Y nuevamente, especialmente con los creyentes. ¿Alguien ha leído el libro de Daniel alguna vez, hermanos? Daniel. Sí. ¿Cómo era Daniel? ¿Cómo era el carácter de Daniel? Nosotros sabemos que el carácter de Daniel era íntegro, si leemos las Escrituras. Sin embargo, esa integridad no les caía bien a todos. Eso es lo interesante. No todos decían, oh, wow, qué hombre tan íntegro. De hecho, a muchos les molestaba. Vamos, por favor, rápidamente a Daniel 6, del 3 al 5. Daniel 6, del 3 al 5. Ayúdenme, por favor, con vuestro amén. Ayúdenme con vuestro amén cuando ya lo encuentren. Daniel 6, del 3 al 5, Antiguo Testamento. Perfecto, lo voy a leer y lo leemos juntos. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas lo alabaron, se admiraban de él. ¿Eso dicen vuestras Biblias? Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. ¿Pero qué pasó? Pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación, ni evidencia alguna de corrupción. Este hombre era íntegro, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en la relación con la ley de su Dios. Y para los que han leído el libro de Daniel, saben cómo termina la historia. Y si les da curiosidad, gloria a Dios, que sea un motivo para terminar de leer el libro de Daniel. ¿Amén? Pero ese es el punto, hermanos. El impío y el burlador siempre va a buscarle un error a su prójimo. Peor si es creyente, va a buscarle un error. Va a tratar de buscarle algo malo. Y finalmente va a buscar despreciarlo. El impío desprecia al hombre de Dios. El impío desprecia las cosas de Dios. ¿Quién cree en la Biblia que sabe más de desprecio que cualquiera? Jesucristo. Vamos por favor a Mateo 27. Vamos por favor a Mateo 27, del 39 al 44, vamos a leerlo. Necesito por favor que todos estemos ahí porque vamos a ahondar un poquito en este versículo en particular. Mateo 27, del 39 al 44, por favor, ayúdenme con vuestro amén si ya tienen Mateo 27. Ok, 2 personas lo han encontrado, por favor, más, necesitamos todos encontrarlo. Mateo 27, del 39 al 44, vamos a leerlo juntos, por favor. Es Jesús, en este momento, antes de leerlo, hermanos, es Jesús crucificado, correcto, y está pasando uno de los momentos más difíciles de su vida, porque no solo está crucificado, sino que está sufriendo en todo sentido. Jesús está en uno de los momentos más difíciles de su vida, hermanos, en este momento, ¿sí? Entonces, sabiendo ese contexto, vamos a leer qué pasaba. Y los que pasaban decían, pobrecito. ¿Dice eso, hermanos? No decía eso. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y a los fariseos. ¿Qué es escarneciéndole? Pequeña pausa. Burlándose, ¿no es cierto? Es una palabra... escarnecer es burlarse, no le voy a dar vueltas al asunto. Escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, ojo, lo decía de manera de burla, por si acaso, esto lo dijeron de manera de burla. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz
y creeremos en Él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. No era suficiente con las personas que pasaban con Él. Acá la palabra de Dios dice que inclusive los dos ladrones que estaban al lado de Él, ladrones, también injuriaban a Jesucristo. No es una posición muy bonita, ¿no? Pero nuestro Señor la pasó. Y es un interesante momento para recordarlo. ¿Por qué lo pasó? ¿Por qué Jesucristo estaba ahí, pasando ese desprecio? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros, queridos hermanos. Por amor a nosotros. ¿Qué necesidad Él tenía de bajar y de hacerse despreciar de esa manera? El único inocente, el santo del Señor. En ese momento nuestro Señor Jesucristo estaba sufriendo, estaba siendo humillado por nosotros, hermanos. Y es tan glorioso recordarlo. Pero también tenemos que recordar, también tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Despreciaron a Jesús? Correcto, eso está clarísimo. Pregunta, ¿despreciarán también el mundo a sus siervos? ¿Sí o no? Sí. Y la respuesta obviamente es que sí. Vamos por favor a Juan 15:20. Juan 15:20, por favor. Juan 15:20. Ayúdenme por favor con vuestro amén si ya tenemos Juan 15:20. Miren lo que dice. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, ¿qué dice en vuestra Biblia? También a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es importante recordarlo, hermanos. Yo recuerdo que hace un par de años estaba compartiendo un hermano de otra iglesia estaba compartiendo sobre un mensaje de Pablo, y yo hacía el comentario de que finalmente el creyente va a ser perseguido, ¿correcto? Pero este hermano se incomodó por ese comentario. Y él dijo, no, la persecución fue hace tiempo, fue hace años. Ahora estamos viviendo en otros tiempos. Hoy día hay libertad, hoy día ya somos más que vencedores en Jesucristo. Entonces, discúlpame, hermano Ángel, pero no hay que asustar a los hermanitos, ¿no? Lo de la persecución, eso ya hoy día no es muy difícil que pase. ¿Será cierto eso, hermanos? No es cierto, no porque yo sea un pesimista, no porque Él quiera hacerlo sentir mal, es una promesa de parte del Señor. Es una promesa, es una verdad gigante. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros también los perseguirán. Jesucristo fue despreciado, hermanos. Pero ¿saben cuál es el problema? Nosotros queremos ser admirados. Mientras a nuestro Señor lo han despreciado, nosotros buscamos lamentablemente ser admirados y honrados en este mundo. Charles Spurgeon dijo algo muy interesante. Hace esta pregunta: ¿esperas que te honren en un mundo donde tu Señor fue crucificado? Y es una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Esperas que te honren en un mundo en el que tu Señor fue crucificado? ¿En serio lo esperas? ¿En serio piensas que si tu Señor ha sufrido lo que ha sufrido, ha sido despreciado como ha sido despreciado, piensas que a ti te van a querer? ¿Piensas que a ti te van a decir, wow, qué genial? Y la respuesta es que no, pero muchos buscamos ser admirados. Admírenme, qué chévere que soy, qué bonito que soy, qué virtuoso que soy. En Mateo 27, del 39 al 44, que estábamos leyendo hace un momento, vemos que además de ser despreciado, nuestro Señor fue escarnecido, es decir, burlado. Y volvemos al tema de los burlones. Un escarnecedor, estábamos diciendo que es un burlón, ¿sí? Y en la Biblia, los burlones son aquellos que eligen no creer en Dios y en su palabra, finalmente. ¿Saben qué dice el corazón de estos hombres? No hay Dios, como diría el Salmo 14:1. Y la ambición de estos burlones es ridiculizar a los que siguen a Dios.
Los burlones, los escarnecedores, se burlaban y se burlan de dos cosas fundamentalmente, hermanos. Se burlan de Dios y se burlan de las cosas de Dios. Lo voy a repetir, se burlan de Dios y también se burlan de las cosas de Dios. ¿Cómo se burlan los escarnecedores de las cosas de Dios? Les pongo un par de ejemplos, hermanos. Por ejemplo, ¿les parece exagerado que los domingos los cristianos, en lugar de dedicarlo a la familia, lo dediquemos a la iglesia? Porque para nosotros es el día del Señor. Pero para otras personas eso es motivo de burla, ¿no? ¿Cuántas personas particularmente me han dicho, ay, tenemos un viaje, va a ser el domingo, pero pobrecito, no tienes tu iglesia, entonces, perdóname. En el mejor de los casos me miran con pena, pero generalmente se burlan. Otro ejemplo de cómo se burlan de las cosas de Dios. Cuando un hombre o una mujer quiere llegar castos o vírgenes al matrimonio, para el mundo, ¿eso qué es? Es un chiste. Es un chiste. Cuando un hombre joven quiere casarse, ¿qué dice el mundo? Ah, ya cayó. Ah, vas a aplicarte el matrisuicidio. ¿Lo han escuchado, hermanos? ¿Lo han escuchado? Pero finalmente, detrás de esa broma tan ingeniosa, dicho sea de paso, que tenemos al César lo que es del César, se están burlando de las cosas de Dios. Es una burla a las cosas de Dios y finalmente es un desprecio a las cosas de Dios. Miren lo interesante del burlón, hermanos. No va a despreciar directamente las cosas de Dios, no las va a despreciar abierta y directamente, pero sí la va a hacer a costa de chistecitos, de chistes ingeniosos. Al burlón le parece un chiste que alguien lea su Biblia. ¿Cuántas personas yo he visto en sus estados de WhatsApp decir, yo por si acaso, disculpen amigos, hoy día no voy a poder tomar, hoy día tengo que leer mi Biblia? Pero lo dicen en tono de broma, como si fuera un chiste, como si fuera imposible que alguien finalmente llegara a hacer eso. Entonces, hermanos, los escarnecedores se burlan de las cosas de Dios. Pero eso no es lo triste, es lo esperable, hermanos. ¿Saben qué es lo triste de todo esto? Lo triste es que muchas veces nosotros, los que decimos ser creyentes, nos prestamos para ese escarnio, nos prestamos para esos chistes. Ahora, la Biblia nos advierte cuál debe ser nuestro trato con ese tipo de personas. La Biblia nos advierte que no debemos estar en compañía de aquellos que constantemente ridiculizan nuestra fe, porque corremos el riesgo de que nuestra fe sea destruida. Vamos por favor a Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. Ayúdeme por favor con vuestro amén cuando encontremos Proverbios 13:20. Es cortito el proverbio. Proverbios 13:20. Dice así la palabra del Señor en Proverbios 13:20. El que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado. A veces, lamentablemente, nuestros amigos, entre comillas, se burlan de las cosas de Dios. Y nosotros, al participar de esa broma, nos estamos sentando en silla de escarnecedores, como dice la palabra de Dios. Vamos a leer Salmos 1:1, por favor. Rapidísimo nomás. Salmos 1:1. Es un salmo que va a ser muy útil para poder meditar en esto. Salmos 1:1, por favor. Ayúdenme, por favor, cuando estemos en Salmos 1:1. Perfecto. Dice acá la palabra del Señor en Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué? En consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero miren el contraste que vamos a encontrar en el versículo 2. ¿Qué dice en el versículo 2? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Miren lo interesante. A veces, ¿qué creen ustedes que es lo contrario de un burlón? ¿Qué es lo contrario? ¿Qué dicen? A veces pensamos que bueno, ya ha quedado claro que ser burlón es una característica de un hombre impío, ¿correcto? Ergo, por lo tanto, nosotros no deberíamos buscar ser hombres burlones, eso está clarísimo. Entonces, ¿qué sería lo contrario de ser un hombre burlón?
Muchas veces pensamos que lo contrario de ser un hombre burlón es ser un hombre, sí, serio, con la cara larga, ¿no? Como diríamos en nuestro querido Cusco, jeta, ¿no? Sí, una jeta. Podemos pensar que es eso, ¿no? Pero para la palabra de Dios, hermanos, miren el contraste que hace entre el versículo 1 y el versículo 2. En el versículo 1 habla de los impíos, que son malos, que son pecadores, que son escarnecedores. Pero en el versículo 2 ustedes van a ver qué es lo contrario. Por eso, por favor, voy a pedirles que ustedes mismos lo lean, por favor. Vamos a leer nuevamente el Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y vamos a ver qué es lo opuesto. Antes, ¿qué dice en vuestras Biblias, por favor? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Por lo tanto, podemos decir que lo contrario de un burlador es alguien que se deleita y medita en la palabra de Dios. No es un tema de caras, hermanos. No es un tema de fachadas. No. Es el corazón lo que le interesa a nuestro Señor. Es lo más profundo de nuestros sentimientos lo que le interesa a nuestro Señor. No le interesa nuestra fachada. Y gloria a Dios que no le interesa nuestra fachada, porque muchos de nosotros estaríamos perdidos, ¿no es cierto? Pero fíjense, hermanos, fíjense el contraste que hace la palabra de Dios. Lo contrario de un burlador es alguien que se deleita y medita en la palabra de Dios. Es el carácter que busca Dios de nosotros. Que nos deleitemos en su palabra, que nos deleitemos en su ley. Ahora, quiero expresarles una realidad. No podemos escapar completamente de los burlones. Va a haber, lamentablemente, personas que se van a burlar de nuestra fe, para ser exactos. Van a ver. ¿Los burlones estuvieron activos en la época de Jesús? Van a estar activos, recontra activos en la época actual. Hasta que nuestro Señor venga. Jesús dijo algo muy profundo en Juan 15, del 18 al 19. Yo se los leo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Vamos por favor todos a Juan 15, 18 al 19. Es lo que acabo de leer, pero quisiera hacer una pequeña pausa acá. Ayúdenme por favor con vuestro amén cuando encontremos Juan 15, 18 al 19. Sí, ayúdenme por favor, ¿ya lo tenemos todos? Perfecto. Es el versículo que acabo de leer hace un momento. Ahora, ¿cuál es lo resaltante aquí? Hace tiempo yo vi una imagen que más o menos daba a entender lo siguiente. Creo que era un joven que le gustaba tomar bastante, ¿no? Y luego va a la casa de sus papás y sus papás hacen un comentario más o menos que dice, qué bueno, que felizmente mi hijo no esté en esas cosas, ¿no? Qué vergüenza esos hombres que aparecen en las noticias, qué bueno que mi hijo no esté en eso. Y ahí aparece la cara del muchacho, ¿no? Avergonzado, ¿no? Si supieras que en realidad, sí, soy uno más. ¿A qué voy con todo eso? Miren lo que Jesucristo dice de los creyentes. Y no sé si nosotros nos identificamos con cómo Jesús nombra a los creyentes o si somos lo contrario de cómo Jesús los nombra. Vamos a leerlo por eso todos juntos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Quiero hacerles una pregunta respecto a eso, pero se las voy a hacer más adelante, me la voy a guardar un poquito. Yo les iba diciendo, ¿van a haber los burlones? Sí. ¿Correcto? ¿Van a seguir existiendo los burlones? Sí, lamentablemente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros respondemos cuando se burlan de nuestra fe? ¿Cómo nosotros respondemos cuando se burlan de nuestra fe? ¿Vamos a responder o vamos a reaccionar? Porque hay una diferencia inmensa entre responder y reaccionar, ¿no es cierto? Nosotros estamos llamados a responder y responder de una manera sabia. Aunque la tendencia de nosotros es reaccionar, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? Búrlate otra vez. Esa es nuestra tendencia. Pero estamos llamados, hermanos, a responder con sabiduría.
Como dice en 1 de Pedro 3:15, Pedro nos dice que hay que estar siempre preparados para responder a todos los que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Tenemos que responder con discernimiento, hermanos. Ahora, muchas veces tendremos que hablar, pero otras veces tendremos que callar. Pregunta, ¿cuándo tenemos que hablar y cuándo tenemos que callar? ¿Qué dicen ustedes? Porque a veces, bueno, vamos a ver hasta dónde estamos de acuerdo. A veces tenemos que callar y a veces tenemos que hablar, ¿correcto? Hasta ahí todos, amén. Pero la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo tengo que hablar y cuándo tengo que callar? Ahí, queridos hermanos, es cuando necesitamos esa palabra grande, discernimiento. Discernimiento. ¿Y quién nos va a dar el discernimiento? Solo la palabra de Dios. A veces es necesario que hablemos, hermanos. Justo ayer hablaba de esta frase con el pastor Joe. Yo le decía que esta frase era de Cusco, pero la busqué y en realidad era de Martin Luther King. Entonces, pequeña diferencia, ¿no? Cusco, Estados Unidos, ahí cerca. Mira lo que dijo Martin Luther King. No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que sí me preocupa es el silencio de los buenos. Y eso sigue siendo cierto, hermanos. Hay momentos en los que tenemos que pararnos firmes y tenemos que hablar. Y tenemos que hablar, hermanos. Pero nuevamente, ese discernimiento nos lo va a dar la palabra de Dios. A veces también es mejor callar. Sí, eso es cierto. Pero muchas veces, hermanos, callamos cuando en realidad somos cobardes. Y disfrazamos esa cobardía de paciencia. Mucho cuidado, hermanos. La Biblia es clara. También la Biblia dice que aún el necio cuando calla, ¿qué dice la Biblia? Es contado como sabio, ¿correcto? Es cierto, a veces es necesario callar. Pero hermanos, cuando tengamos que hablar, hablemos. Seamos valientes y hablemos, hermanos. No disfracemos nuestra cobardía con, no, es que yo tengo paciencia, soy un hombre muy paciente. Pero nuevamente, ese discernimiento, ¿quién lo va a dar? La palabra de Dios. Siempre volvemos y los animamos a lo mismo, queridos hermanos, la palabra de Dios. Ahora, tú puedes tomarte el lujo de despreciar esta palabra, de no usarla, darte el lujo de no pasar tiempo. Pero los tiempos difíciles van a llegar, sí o sí. Y cuando lleguen los tiempos difíciles, ¿qué criterio vas a usar? Vas a tener que usar algún criterio para tomar una decisión, ¿correcto? ¿Qué criterio vas a usar? No te va a quedar otro criterio que tus emociones y tus sentimientos. Hermanos, y a nosotros nos consta que nuestras emociones y nuestros sentimientos no son precisamente los mejores consejeros, ¿no? No son precisamente los mejores consejeros. Si nos molestamos porque se burlan y desprecian de nosotros, necesitamos recordar lo siguiente, que el siervo no es mayor que su Señor, hermanos. Recuerden lo que dijo Jesucristo, si a mí me han perseguido, también vosotros los perseguirán. Pero hay otro extremo. Es cuando somos totalmente inocuos para el mundo. El mundo no se burla de nosotros. ¿Pero por qué? No porque el mundo nos respete. Miren este extremo, hermanos. Hay momentos en que el mundo y la sociedad no se van a burlar de nosotros. ¿Pero saben por qué no se burlan de nosotros? Porque somos idénticos a ellos. Porque no notan una diferencia entre ellos y nuestra vida. Y por lo tanto no se burlan de nosotros. Eso es lo triste. Porque muchos podemos decir, bueno, yo sí soy bendecido. Porque de mí yo no soy perseguido, nadie se burla de mi fe. ¿Cómo se van a burlar de tu fe, hermano y hermana, si no la muestras? ¿Cómo se van a burlar de tu fe, perdóname el tono en el que lo estoy diciendo, si no se nota con el comportamiento de los mundanos? ¿Cómo se van a burlar si nos vemos igual a ellos? ¿Cómo, hermanos? Pero muchos de nosotros estamos cómodos. Pero la palabra de Dios tiene algo muy incómodo para decirnos a los que estamos ahí. Ay de ustedes cuando todos los alaben, porque lo mismo hacían con los falsos profetas. Porque lo mismo hacían con los falsos profetas, los antepasados de esa gente. Y hablando de falsos profetas,
los domingos estamos haciendo una escuela dominical, correcto, y hay un libro en particular que habla de los falsos profetas. ¿Cuál es ese libro, hermanos? Segunda de Pedro. Amén a los que vienen a la escuela dominical. Bienaventurados los que vinieron a la escuela dominical a escuchar la Segunda de Pedro. Y en Segunda de Pedro es un punto en el que todavía no hemos tocado y lo tocaremos en algún momento. Particularmente Segunda de Pedro 3:3 nos dice: en los días vendrán burladores. Ojo, están hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros. Y una característica interesante de los falsos maestros es que son burladores. En los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y también en 1 de Pedro 3:17 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Se los voy a terminar de leer y voy a terminar con esta idea. 1 de Pedro 3:17. Es mejor que padezcáis. Todos nosotros vamos a sufrir en algún momento, ¿correcto? ¿Qué dicen? Sí, es una realidad que debemos aceptar. La pregunta es si ese sufrimiento va a ser por obedecer a Dios o por desobedecer a Dios. Esa es la pregunta del millón. Respecto a esto, miren lo que dice el apóstol Pedro. ¿Cuál creen que es mejor si tuvieran que elegir a esos dos sufrimientos? ¿Por obedecer a Dios o sufrir por desobedecer a Dios? Por obvio, ¿no? Y Pedro dice lo mismo. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que aunque todos ustedes al inicio no han dicho por hacer el bien, la realidad es que muchos de nosotros estamos sufriendo por las malas decisiones que hemos tomado, por no tomar el consejo de la palabra de Dios, por desobedecer la palabra de Dios. Pero no lo digo tanto para acusarnos, hermanos. Yo lo digo para animarlos y volver a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, voy a hacerles un pequeño resumen, hermanos, de lo que hemos hablado para poder orar finalmente. Una característica que hemos hablado el día de hoy sobre el hombre impío es que este hombre desprecia y se burla de Dios y de las cosas de Dios. Necesitamos recordar que el siervo no es mayor que su dueño y que Jesús dijo: si a mí me han perseguido, a vosotros también los perseguirán. Necesitamos recordar que no podemos esperar que nos honren en un mundo en el que crucificaron a nuestro Señor Jesús. Estoy haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado, hermanos. Lo contrario de burlón no es un hombre que tiene la cara larga, sino que es lo contrario de un burlón. Es un hombre que se deleita y medita en la palabra de Dios. Correcto. Y finalmente, si no pasamos tiempo con el Señor, ¿se acuerdan que estábamos hablando sobre el aislamiento saludable? Si no pasamos tiempo con el Señor, no vamos a saber responder adecuadamente, hermanos, ante esos burlones. O nos vamos a quedar callados, o vamos a reaccionar mal, o peor aún, nos vamos a unir al chiste. Y cualquiera de esos tres puntos es una situación lamentable. ¿Amén?